Si eres fan de Juego de Tronos y nunca has perdido una partida al Cluedo, quédate hasta el final. Porque esta es una historia que tiene casi de todo. No es otra película de puñales por la espalda, aunque podría serlo. Esta es la historia de cómo dos políticos españoles, que nadie vio venir, se hicieron con el poder en España y engañaron a todo un país para conseguirlo. De cómo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pasaron de ser figuras cuestionadas, casi divertidas, unos personajes más de tertulias, marginados por su partido y por parte de la sociedad. Yo estoy bien. A ocupar el centro del poder en España cuando nadie lo vio venir. Un golpe maestro. Una historia de caídas, regresos, pactos imposibles y gobiernos frágiles. El puto amo. Durante muchos años España vivió con la sensación de que el sistema funcionaba. Dos grandes partidos se turnaban el poder, la economía crecía y la política parecía algo lejano, casi ajeno a la vida diaria de la mayoría de la gente. Pero esa estabilidad era frágil, muy frágil. Sí, ya sé que has escuchado hablar 1000 veces de la crisis del ladrillo y del desastre en el que se convirtió España. ¿Por qué? Pero es imprescindible para entender el caldo de cultivo perfecto que se cocinaba a fuego lento para la llegada de nuestros protagonistas. La historia de cómo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegaron al gobierno no comienza en un despacho ni en una sede de partido. Comienza con una crisis económica devastadora, una generación frustrada y una ruptura profunda entre la ciudadanía y sus representantes. Durante los años 90 y principios de los 2000, España apostó casi todo a un solo sector, la construcción. Se edificaban urbanizaciones enteras, aeropuertos sin aviones y ciudades fantasma. Los bancos concedían hipotecas con enorme facilidad y los ayuntamientos financiaban su actividad recalificando suelo. Prueba de ello es que algunos años España llegó a construir más viviendas que Alemania, Francia y Reino Unido juntos. Pero en 2008, la burbuja explotó. La crisis financiera internacional golpeó a España con especial dureza. El paro se disparó. Miles de familias perdieron sus casas. Jóvenes altamente formados se vieron obligados a emigrar. El sistema bancario quedó al borde del colapso. La sensación social era clara. Los de arriba habían fallado, pero no estaban pagando las consecuencias. ¡Qué calvario estoy pasando! Dios mío. Otra. Hazle zoom, vea. ¿Cuántas batallas tengo abiertas? Pero cuando los de arriba pensaban que no podía ir peor, toda esa frustración estalló en 2011. Miles de personas ocuparon plazas en toda España. Nació el movimiento 15M, con consignas como «No nos representan». No es una crisis, es una estafa. El 15M no era un partido político, pero sí fue un punto de inflexión histórico. Por primera vez en décadas, una parte importante de la sociedad dejó de confiar en el sistema político tradicional. Y este movimiento fue el origen de muchos de los futuros dirigentes de Podemos, incluido Pablo Iglesias. No militaban en partidos, pero participaban activamente en debates, asambleas y espacios mediáticos alternativos que surgieron tras el 15M. Ese mismo año, 2011, llega al poder Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, que tras perder en pasadas elecciones solo tuvo que sentarse a esperar su turno para gobernar. Rajoy se presenta como el gestor serio, el político aburrido pero fiable. Promete estabilidad y responsabilidad, pero la realidad del gobierno fue dura, con recortes en servicios públicos, una reforma laboral muy criticada, subidas de impuestos, un rescate bancario multimillonario, todo ello derivado de la delicada situación económica que heredaba, pero sobre todo algo que acabaría siendo decisivo, la corrupción. ¡Tengo miedo! Durante los años de Mariano Rajoy estallan múltiples escándalos. Incluso se convirtió en el primer presidente del gobierno en declarar como testigo en un juicio por corrupción. El bipartidismo comenzaba a resquebrajarse definitivamente. Y la verdad que él tampoco ayudaba mucho. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
El rey don Juan Carlos II. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. En este contexto aparece Pedro Sánchez dentro del PSOE. En 2014 gana las primarias del partido casi contra todo pronóstico. No era el favorito del aparato, pero conectó con la militancia. Su liderazgo, sin embargo, fue siempre frágil. Tras elecciones sin mayorías claras y fuertes presiones internas, Sánchez se vio envuelto en un ambiente hostil dentro del partido. Eso le costó el cargo. En 2016 fue forzado a dimitir, apartado, cuestionado y dado por acabado políticamente. Pero ocurrió algo inesperado. Pedro Sánchez recorrió España en coche, pueblo a pueblo, sede a sede. A día de hoy ya conocemos la historia de los 4 del Renault, pero eso da para otro vídeo. Habló directamente con la militancia y en 2017, contra todo pronóstico, ganó de nuevo las primarias. Era el regreso del político al que habían dado por acabado. Había vuelto. ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Mientras tanto, en paralelo, Podemos se consolidaba como fuerza política. Liderado por Pablo Iglesias, el partido canalizó el malestar del 15M hacia las instituciones. En menos de 2 años, Podemos pasó de no existir a convertirse en una de las fuerzas más votadas del país. Iglesias hablaba de acabar con una casta en la que a la postre terminaría convirtiéndose. En muy poco tiempo, Podemos pasó de no existir a ser una de las fuerzas más votadas del país. Iglesias representaba la indignación social convertida en proyecto político. Y lo aprovechó. Vaya si lo aprovechó. El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. Tendrá siempre enfrente, señor Rivera. Bueno, creo que habla bien de un gobierno cuando se responde con dimisiones inmediatas si se está cuestionando la credibilidad de ese gobierno. Si ustedes, por la cerrazón de no hacer un gobierno de coalición con nosotros, proporcional a los votos obtenidos, temo que usted no será presidente de España nunca. Pedro Sánchez encabezando un comando de los GEO, descendiendo en helicóptero en Waterloo. Mire usted, señor Sánchez, se supone que aquí hay separación de poderes. Dice, ¿pero quién controla la Fiscalía? Me complace anunciar hoy que hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición. En fin, la hipotenusa. En ese momento se forma una tormenta perfecta donde aparece la guinda del pastel. En 2018, una sentencia judicial confirma la corrupción en el Partido Popular. Los buitres ya veían a su presa. Y Pedro Sánchez presenta una moción de censura contra Mariano Rajoy. Muchos la consideran imposible. Pero Pedro Sánchez había aprendido a contar. Con el apoyo de Podemos, partidos nacionalistas y fuerzas minoritarias, la moción sale adelante. Rajoy cae. Pedro Sánchez se convierte en presidente del gobierno. Era la primera moción de censura exitosa en la historia de España. Sin elecciones, sin haber ganado previamente, pero dentro de la legalidad parlamentaria. El tablero político había cambiado para siempre. Tras nuevas elecciones y meses de bloqueo, en 2020 se produce lo impensable. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactan un gobierno de coalición. Primera vez en la democracia española reciente. El pacto genera enormes polémicas. Entrada de Podemos en el Consejo de Ministros. Acuerdos con partidos independentistas. Críticas desde la derecha y desde sectores del propio PSOE. Pablo Iglesias aceptó ser vicepresidente segundo, renunciando al liderazgo del partido para centrarse en el gobierno. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dejaron a todos con la boca abierta al firmar un pacto que nadie esperaba. Eso no lo vi venir. Pero también llegaron las polémicas, la gestión de la pandemia, la inflación, la relación con los independentistas, las leyes más controvertidas. Cada decisión generaba debate y polarización. El gobierno sobrevivía, pero siempre en equilibrio precario. Con el paso del tiempo, Podemos empezó a perder fuerza. Conflictos internos, desgaste institucional y la salida de Pablo Iglesias del primer plano político debilitaron al partido.
Lo que había sido una ola se convirtió en una fuerza menguante. Milhouse, tu palabra es perder. Oh, de eso sí sé, es tan sencilla. F... ¡Oh, vaya! Basta de risas, lo dañarán de por vida. Mientras tanto, el PSOE enfrentaba sus propios problemas. Casos polémicos, tensiones territoriales, críticas por pactos con partidos independentistas. El apoyo social ya no era tan sólido como al principio. El desgaste del poder hacía mella. Esta no es solo la historia de dos políticos, es la historia de un sistema que cambió tras una crisis. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias supieron leer el momento, aprovechar la fragmentación y convertir la inestabilidad en oportunidad. En la España del siglo XXI, llegar al poder no siempre significa ganar, a veces significa resistir, caer y volver. Y de eso la nueva clase política sabe mucho. Recuerda seguirnos, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos.